es el que tiene más flujo para poder viajar. Pues Rápido. usted puede actuar. Rápido 8, ¿hasta qué horas sale el último? 4. Hasta las 4. O sea, ya no Ya. me alcanza. Eso ya pailas. Bueno, entonces concentrémonos en lo que vamos a hacer hoy, que es a terminar el tema. Hojitas. Computador no lo amplio. Ya que yo temblé, que era el profe con la noticia. Listo, muchachos, entonces vamos a retomar el concepto de momento de inercia. Momento de inercia. Hoy vamos a estudiar entonces lo que es el momento de inercia, la ecuación de movimiento, y arrancamos con el capítulo número 4, que es el capítulo de cuerpo rígido. Cuerpo rígido. Estos conceptos están muy asociados a lo que es el cuerpo rígido, entonces vamos a empatar muy fácilmente estos conceptos con la noción de torque y ecuación de movimiento. Entonces, recordemos, para nosotros ¿qué era un cuerpo rígido? ¿Qué era un cuerpo rígido, muchachos? Es un cuerpo que las partículas, o sea, Es un cuerpo que se presentan pues de manera más concreta en estado sólido, de modo que la unión entre cada una de las partículas es lo suficientemente fuerte y no permite pues que haya deformaciones, o pues en teoría o dentro de los cuerpos rígidos ideales, y que no presentan espacio entre las partículas que la componen. Eso, un cuerpo rígido entonces es un sistema de muchas partículas, donde cualquier par de partículas obedece la condición de que R sub I menos R sub J es una constante C sub I J. Listo. O sea, el cuerpo rígido no se deforma durante su movimiento de traslación y de rotación. Pensemos ahora en un cuerpo rígido, una lámina, ¿cierto? Una lámina que está rotando alrededor de este eje, de un eje Z. Una lámina delgada sin espesor que está rotando alrededor de un eje Z. Y vamos a considerar, esta lámina está rotando con una velocidad angular W constante, no está cambiando con el tiempo. Vamos a considerar una de las partículas sobre la lámina. Si yo me paro acá en O, entonces esa partícula va a tener un vector posición R sub I y va a tener una velocidad tangencial asociada, una velocidad V sub I. Listo. Eso es para una sola partícula de la lámina delgada. Ahora, como tiene velocidad, yo puedo hablar del vector momento angular asociado a la partícula décima. ¿Qué es el momento angular? Recuerden, es R sub I P sub I. Listo. R sub I P sub I.
¿Quién es P sub I? P sub I es M sub I B sub I. O sea, la masa por la velocidad. Profe, ¿puede correr un poquito la hoja hacia la rueda? No. Ahí. Gracias. Por una propiedad del producto vectorial yo puedo sacar la masa y decir que esto es M sub I R sub I cruz B sub I. Listo. Ahora recuerden una cosa muy importante: cada partícula sobre el cuerpo rígido describe una trayectoria circular a medida que el cuerpo rota. ¿Listo? Por lo tanto, yo puedo decir que esto es la magnitud de L sub I es M sub I R sub I B sub I. ¿Listo? Y esa velocidad tangencial yo la puedo escribir en función de la velocidad angular. Entonces yo sé que L sub I es M sub I Tiene calificación. M sub I R sub I y B sub I es No, pues omega, algo así. R sub I omega, porque la velocidad angular es la misma para todos. Por lo tanto, la magnitud del momento angular es M sub I R sub I al cuadrado omega. Ojo, eso es para una partícula sobre, en este caso, sobre la lámina delgada. Si yo quiero considerar todas las contribuciones al momento angular de todas las partículas, entonces lo que hago es hacer una sumatoria, ¿cierto? Sobre el conjunto discreto de partículas. Sí. Por lo tanto, pues según lo que habíamos visto en la clase pasada de la sumatoria de cada una de las partículas que componen la lámina, ese m por r al cuadrado se traduce en lo que se conoce como el momento de inercia. Exactamente, eso es. Entonces, si yo hago la sumatoria, la contribución, el L total va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 puede ser hasta n de los L sub I. Y esto lo puedo escribir como suma desde igual a 1 hasta n, siendo n el número de partículas, de M sub I R sub I al cuadrado omega. Esta cantidad es lo que voy a llamar el momento de inercia, en este caso de un sistema de partículas discretas. Como omega es la misma para todas las partículas, entonces yo sé que esto puedo sacarle la sumatoria y esto me da lo que voy a llamar I. Por lo tanto, L sub t es igual a I omega. Listo. O sea que aquí el momento angular t es paralelo a la velocidad angular. Listo. Entonces eso es lo que habíamos visto la clase pasada. Este L en este caso es paralelo a la velocidad angular. Ahora, si yo no tengo una distribución
discreta, sino que tengo una distribución continua. Ya habíamos hablado de lo que era una distribución continua, ¿cierto? Tengo una distribución continua donde esto es un pedacito de masa, un dm, yo sé que la densidad del cuerpo mío de volumen B es Masa por volumen. masa por volumen, y por lo tanto dm, un diferencial de masa, si la densidad no varía mucho, es rho de B. Listo, rho de B. Entonces el momento de inercia, ojo, respecto a este punto, vamos a decir que esto es R y esto es R. Listo. El momento de inercia respecto a O va a ser la integral de rho de B por R al cuadrado. Listo, para una distribución de masa continua. Importante, si yo cambio el punto de rotación, si cambio el sistema de referencia de punto de rotación, el momento de inercia cambia, ¿sí? El momento de inercia cambia. Entonces, todos estos momentos de inercia, como les decía en la clase pasada, ustedes los van a calcular. El cálculo como tal lo van a hacer en cálculo 2, en sólidos de revolución, una unidad de sólidos de revolución. Ahí van a calcular los momentos de inercia. En el curso de física mecánica vamos a utilizar los resultados. Entonces los momentos de inercia están tabulados. Entonces hay momentos de inercia para una esfera, para un cilindro hueco, para una varilla, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que sí nos va a interesar? Es lo que se llama el teorema de Steiner. Profe. Sí. El teorema de Steiner nos va a interesar. ¿En qué consiste el teorema de Steiner, muchachos? El teorema de Steiner, ¿en qué consiste? Entonces consiste en esto. Resulta que yo tengo un cuerpo rígido. Y tengo dos ejes. Este va a ser el eje Z. Y este va a ser el eje Z'. Yo puedo hablar del momento de inercia de mi sólido S respecto a Z'. Y puedo hablar del momento de inercia respecto a Z. Vamos a decir que este momento es el momento de inercia respecto al centro de masa. Momento de inercia respecto al centro de masa. La pregunta es: ¿cómo está relacionado IZ' y IZ? ¿Cómo están relacionados? Entonces la respuesta es esta. El momento de inercia respecto a cualquier eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa es igual al momento de inercia respecto al centro de masa más la masa del sólido por la distancia al cuadrado. Este es el teorema de Steiner. Profe, ya puede quitar la hoja. Teorema de Steiner. No lo vamos a demostrar. Profe, ya puede quitar la hoja, profe.
Teorema de Steiner, listo. Entonces esa es la relación entre los dos momentos de inercia. Profe, ¿cuál es el centro de masa, perdón? En ese caso. Estoy suponiendo que el eje Z pasa por el centro de masa. Es este. Entonces este es el eje de rotación alrededor del centro de masa. Y este es un eje que pasa por un punto distinto al centro de masa. Son puntos distintos, puntos de rotación distintos. Listo. Entonces la relación entre los momentos de inercia se cumple de esta manera. Sí, sería, profe, entonces, esa M significa masa, ¿cierto? Esa M es la masa del sólido, sí, es la masa del sólido. Entonces, ese ICM es el momento de inercia que experimenta el cuerpo, pero si nosotros lo ponemos a rotar sobre el centro de masa, o sea, ese es el ICM. Cuando nosotros tenemos un doble sólido lo ponemos a que el rote sobre todo el centro, pero entonces cuando lo ponemos alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, más externo, más afuera, no desde su centro de masa, entonces nosotros los tenemos que sumar el momento de inercia que experimenta cuando el cuerpo está rotando en su centro de masa más la masa, ¿cierto? Por la distancia al cuadrado entre los ejes, sí, eso es. Los ejes, ok. Eso es. Entonces, profe, el momento de inercia, de acuerdo a ese teorema que plantea Steiner, el momento de inercia de los cuerpos no es o sea, depende o varía de acuerdo al punto de rotación. Mientras más alejado esté del centro de masa, podríamos decir entonces que va a experimentar un mayor momentum de inercia. Todo depende de este también, ¿cierto? De cómo sea este. Sí, uno podría decir, mientras más alejado esté, esto aumenta, pero es que no sé cómo es esto. Pero si nosotros establecemos la comparación con el mismo cuerpo, o sea, si cogemos el cuerpo y lo ponemos a rotar pues por su centro de masa, o sea, le sacamos el momento de inercia, pero si nosotros cogemos ese mismo cuerpo y lo vamos a poner a desplazar por uno de sus extremos, teniendo en cuenta que la varilla o el plano sea pues de una densidad homogénea, entonces estamos hablando de que el experimenta mayor momento de inercia mientras más esté alejado, pues comparándolo consigo mismo. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que se llaman los ejes principales. Ejes principales de rotación. Perdón muchachos, estaban aquí entregándome unos exámenes de cálculo que le van a hacer a otro grupo, no sé si a ustedes. ¿Es a usted? No que no. No, que me estaban entregando unos exámenes, entonces tuve que van a hacer mañana, no sé si es a ustedes o a otro grupo, no sé. Bueno, retomemos entonces la idea de ejes principales de rotación. Pensemos en un trompo. Bueno.
No sé, un trompo, ¿cierto? Voy a suponer que esto es un trompo rarísimo. Profe, Sí. creo que nosotros vamos a ver leyes de Kepler. ¿O no? Vamos a ver qué. La ley de leyes de Kepler. No, en este curso no. Se ven en el curso de Física 2. El curso de Física 2 se ven. El curso de Física 2. Bien, pensemos en un sólido con un punto fijo, como lo es un trompo. Todos conocen un trompo y han tirado un trompo, ¿cierto? Eso es un sólido que rota alrededor de un punto fijo. Pero hay un momento donde el trompo empieza a desestabilizarse, ¿cierto? Ya no está rotando alrededor de un punto fijo, sino que empieza a tambalear de un lado hacia el otro. Cuando el trompo está rodando alrededor de un punto fijo, está rotando alrededor de un eje. Ese eje es un eje de simetría del cuerpo rígido. Eje de simetría. Si el trompo está rotando alrededor de un eje de simetría, siempre se va a cumplir que el momento angular es paralelo, es I por W. Siempre. Vamos a decir entonces que un eje principal de rotación es un eje donde el momento angular es paralelo a la velocidad angular. Son ejes donde el momento angular L es paralelo a la velocidad angular. ¿Sí? Cuando yo tengo una esfera, cualquier terna de ejes que pasen por el centro son ejes de simetría. O sea, la esfera tiene infinitos ejes de simetría. Estos ejes son ejes principales. Todo eje de simetría entonces es un eje principal de rotación donde siempre se va a cumplir que L es igual a I por omega. ¿Sí? Siempre se va a cumplir eso. ¿Por qué? Porque la mecánica del sólido rígido es más compleja a escribir L igual a I por W. En general, un cuerpo rígido, la ecuación de un cuerpo rígido está dada por esta manera. Es una ecuación matricial, donde aquí está Lx, Ly, Lz, y aquí está la matriz de inercia, y su 1, 1, y su 1, 2, y su 1, 3, y su 2, 1, y su 2, 2, y su 2, 3, y su 3, 1, y su 3, 2, y su 3, 3. Y acá está la velocidad angular, Wx, Wy, Wz. ¿Sí? Entonces la ecuación de un sólido rígido es más compleja a escribir L igual a I por W. Cuando el cuerpo está rotando alrededor de los ejes principales, los términos de la diagonal principal de esta matriz se anulan y sobreviven única y exclusivamente los términos de la diagonal, y los términos por fuera de la diagonal se anulan y reproduzco esta ecuación. Ahí el cuerpo está rotando alrededor de un eje principal de inercia. ¿Listo? Entonces, todo eje de simetría es un eje principal de inercia, ¿cierto? Pero pueden haber otros ejes principales que no necesariamente son ejes de simetría, son simplemente ejes que permiten diagonalizar la matriz de inercia, ¿cierto?
toda terna de ejes que me permita diagonalizar la matriz de inercia, entonces van a ser los ejes principales de rotación. ¿Listo? Finalmente, vamos a hablar de lo que es el radio de giro. El radio de giro lo vamos a definir como I sobre M. O sea que el momento de inercia es simplemente M por el radio de giro. Listo. M por el radio de giro. Ese es el momento de inercia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí. un momentico, profe. Profe, Sí. entonces el momentum angular se puede también, o sea, se puede expresar en ese radio de giro, pero cierto pues, o sea, haciendo una secuencia de la ecuación. Con el radio de giro puedo conocer Sí. el momento de inercia, el momento de inercia. Aquí, este es el momento de inercia. ¿Sí? Sí, pero al usar esa ecuación en la de momentum, en el momentum angular, pues también la puedo conocer, ¿no? Pues dependiendo del caso. Sí, si lo reemplazo aquí, sí, claro, sí, puedo expresar. Ese rayo de giro, profe, ¿en qué consiste? O sea, es el rayo que está experimentando el cuerpo en el eje, o sea, en todos los ejes, en el eje X, Y, Z. El radio de giro, usted Sí. tiene aquí un DM en este caso, ¿cierto? Digamos que este es R de giro, ¿cierto? Entonces lo que se está dando el radio de giro es la distancia que hay del DM al centro de rotación. Eso es el radio de giro. El radio de giro. Bueno, nosotros vamos a trabajar en ejes principales de rotación. Ejes principales de rotación. O sea, para nosotros siempre se va a cumplir L es igual a I por omega. Por supuesto que con esta ecuación no escribo la ecuación de un trompo, ¿cierto? Necesito utilizar la ecuación matricial para describir la ecuación de un trompo. Con esta ecuación no escribo la trayectoria de un proyectil, porque el proyectil, además de que rota, tiene un movimiento de nutación y de precesión. Pero es una ecuación que me es muy útil para algunos problemas prácticos. Problemas más complejos tengo que utilizar la ecuación más general, ¿sí? Entonces vámonos a lo que es la ecuación de movimiento. Con eso terminamos este capítulo. Ecuación de movimiento. Recordemos que dl de t era que dl de t estaba asociado ¿con qué? Con el torque, ¿cierto? Torque respecto a O, ¿sí? Una partícula que se mueve dl de t es O. Y el torque, recuerden que el torque respecto a O es R cruz F. Por lo tanto, si estamos en un eje principal de inercia, entonces yo reemplazo acá y me queda que la derivada con respecto al tiempo de I por omega es igual a T sub 0, y por lo tanto I de omega de t es igual al torque. Listo.
¿Por qué no deriva el momento de inercia? ¿Por qué no cambia con el tiempo? Profe, porque se expresa como una, pues así como aparece, se expresa como una constante. ¿Por qué? Pero ¿por qué es constante? O sea, yo supongo que debe ser constante porque dependiendo de mi eje de rotación, la cantidad de partículas que componen el plano, pues siempre va a ser el mismo, ¿no? Y van a estar en el mismo punto. Y es una propiedad que dice que siempre se conserva. Eso es la propiedad del sólido rígido, ¿cierto? A medida que el cuerpo está rotando, la distancia entre cualquier par de partículas permanece igual. O sea que el R sub I no cambia. Y el M sub I tampoco. Por lo tanto, I no depende del tiempo. Ahora, ¿quién es el cambio de la velocidad angular con el tiempo? ¿Cuánto vale? Alfa porque esa sería la aceleración angular. Eso, entonces este sub 0 es I. Vamos a hablar que este es respecto al centro de masa, I por alfa. Bueno. Listo. Esta es la ecuación de movimiento para la rotación de un sólido rígido. ¿Sí? Torque es igual a I por alfa. Muy bien, con esto terminamos tema del tercer parcial. Recuerden que lo hacemos el miércoles hacemos el tercer parcial. Y ya nos metemos entonces a lo que es ya el cuarto tema, que es cuerpo rígido, dinámica del cuerpo rígido. Sí. ¿Cómo? ¿Qué? No. Listo. Profe, no sé, no lo escuchamos.
Bueno, listo. Vámonos a lo que es la dinámica del sólido rígido. Entonces, como les dije al principio de la clase, el sólido rígido es un conjunto de muchas partículas, 10 a la 23 por centímetro cúbico. Listo, son muchas partículas. El sólido rígido cumple la propiedad de que cuando se mueve, cualquier par de partículas conservan su distancia, o sea, es un cuerpo que no se deforma cuando se traslada y rota. Hay dos tipos de movimiento que puede tener un cuerpo rígido: el movimiento traslacional, que fue el que estudiamos. Profe, Sí, la 23 es el que hace referencia al número de Avogadro, ¿cierto? Que expresa Sí. la cantidad de partículas que Por presentan mol. una multiplicidad de sustancia, ¿cierto? sí. Entonces 6.023 creo, o algo así, 6.032 6.602 por 10 a la 23 centímetros cúbicos. Bueno, entonces hay dos tipos de movimiento que puede tener un cuerpo rígido: el movimiento traslacional y el movimiento rotacional, ¿cierto? Profe, Sí. el concepto relacional pues fue el que nosotros empezamos estudiando, que era la dinámica de la partícula, o sea, cuando hablábamos de que el cuerpo se desplazaba en determinado espacio, pero lógicamente sin que expresara ningún tipo de rotación o de movimiento durante ese lapso de tiempo, durante ese recorrido, que Sí. ese fue el tipo de partículas que trabajamos. Y el movimiento rotacional es el que se expresa pues, sobre un eje, o sea, sobre su centro de masa. Exactamente. Entonces, el movimiento traslacional tiene que ver con el movimiento del centro de masa. Listo. Movimiento del centro de masa. Hay un punto del cuerpo que lo vamos a definir más adelante, que se llama el centro de masa. ¿Qué ecuación describe este movimiento? F igual a masa por aceleración del centro de masa. Listo. Entonces es como si el único que se trasladara fuese el centro de masa, ¿sí? Todos los puntos siguen el mismo movimiento del centro de masa. Movimiento rotacional. Entonces vamos a estudiar cuál es la dinámica del movimiento rotacional. Vamos a ver que la ecuación del movimiento rotacional es el torque igual a I por alfa, que es la que deducimos ahorita, y el movimiento combinado de traslación-rotación, que entonces acá hay que utilizar estas dos ecuaciones, tanto la de F igual a M como la de torque. O sea, hay que combinar las dos ecuaciones. En general, los cuerpos entonces se mueven trasladando y rotando, ¿cierto? Ejemplo, la Tierra alrededor del Sol, que efectúa dos movimientos, rotacional y a la medida que él va dando la vuelta sobre su propio eje, se va trasladando alrededor del Sol. Es lo que da origen al día, la noche y el año, que son los 365 días. En general los cuerpos entonces se trasladan y rotan, ¿cierto? Usted tiene un cuerpo, un trompo, cuando se está moviendo, entonces está trasladando y está rotando, ¿cierto? Entonces la dinámica que describe ese movimiento, el movimiento más general de rotación y traslación, es F y T. F y T. Listo. Muy bien. Esta ya la estudiamos muy bien. Ya la estudiamos muy bien. Ahora nos vamos a concentrar a estudiar esta ecuacióncita. Esta ecuación. Lo primero que vamos a definir es la noción de torque. Entonces vamos a considerar cuerpo rígido S, al que se le aplica una fuerza en un punto A, cuyo vector posición es R. Listo. Tengo un sólido S, este es mi sistema de coordenadas, X, bueno,
mi sistema de coordenadas. Este es un sólido rígido S. Le estamos aplicando una fuerza en el punto A. Listo, una fuerza en el punto A. Si yo le hago esto, una fuerza a un cuerpo, ahí tengo esa situación. Vamos a definir lo que se llama momento de una fuerza o torque. Ojo, momento de una fuerza. Ojo, momento de una fuerza respecto a O. Vamos a definirla como R cruz F. R cruz F. Este es el momento de la fuerza F respecto a O. ¿Qué va a significar ese momento? Ese momento me dice cuál es la tendencia de la fuerza F para poner a rotar el sólido S alrededor de un eje que pase por el punto O. ¿Listo? Ese va a ser el momento de la fuerza F respecto a O. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la magnitud de este momento? Perdón, profe, me repite ese concepto, es tan amable. Bueno, cuando hablo de momento de una fuerza respecto a O, ¿de qué estoy hablando? Entonces estoy hablando, ¿cuál es la tendencia de la fuerza F para poner a rotar el cuerpo rígido S alrededor de O? ¿Cierto? Eso es lo que me dice el momento de una fuerza. ¿Cuál es la tendencia para poner a hacer rotar el cuerpo rígido? ¿Listo? O sea, profe, que digámoslo así, se podría expresar como la tendencia o la cantidad de fuerza que se necesita para que el cuerpo empiece a rotar a través de ese punto. Sí, punto, usted para hacer rotar este cuerpo por medio de esta fuerza lo mide con una tendencia, esa tendencia es m sub 0. Obviamente, para usted poner a rotar este cuerpo necesita que una fuerza, esa fuerza depende de la magnitud, de la dirección, ¿cierto? Y del punto de aplicación. Esa es la tendencia, ¿sí? Si yo quiero hacer rotar el cuerpo y alrededor de hoy aplico la fuerza, no, ¿cuál va a ser la rotación? Nula. Vamos a ver que el cuerpo no rota. Entonces eso es lo que me va a decir M. ¿Cuál es la tendencia de F para hacer rotar el sólido S alrededor de O? ¿Cuál va a ser la magnitud de ese momento de fuerza? Ojo, la magnitud de ese momento de fuerza usted la puede escribir como la magnitud de R por la magnitud de F por el seno entre R y F. Listo. Ahora, si usted está en 3 dimensiones, el vector posición, vamos a asumir que me paro acá. Voy a parar acá. Si usted está en 3 dimensiones, el vector posición usted lo puede escribir así: x en y más y en j más z en k. Listo. X en y más y en j más z en k. Y la fuerza la puedes escribir como f sub x en y más f sub y en j más f sub z en k. ¿Cómo calcula uno R cruz F o el momento de la fuerza? ¿Cómo calculas uno, muchachos? ¿Cómo hace ese producto cruz? ¿Cómo? Caucasia. Ese producto cruz, ¿cómo lo hago? Caucasia. ¿Cómo hago ese producto cruz? ¿Cómo? Entonces recordemos que R cruz F, ese producto cruz, es un pseudodeterminante, donde acá escribo los vectores I, J, K, ¿cierto? Acá escribo la componente de R, que es X, la componente de Y,
en J que es Y y la componente en K que es Z. Y F es F sub X, F sub Y y F sub Z. Ese es el momento R cruz F. ¿Sí? Voy a hacer ese cálculo en esta hojita. Sería ya el determinante, profe, de esa matriz. Es el determinante, muy bien. O sea que M va a ser lo siguiente. M es R cruz F. Y es lo siguiente. Y por Fz menos Z por Fy menos J, quito esta y esta, X Fz menos Z Fx más K X Fy menos Y Fx. ¿Listo? Entonces M sub 0 yo lo puedo escribir de esta manera. ¿Cómo? M sub 0 X en Y más M sub 0 Y en J más M sub 0 Z en K. Y lo que voy a hacer es igualar esta componente con esta con esta y esta con esta. Entonces M sub 0x es Y Fz menos Z Fy. M sub 0y es menos X Fz menos Z Fx. Y M sub 0z es X Fy menos Y Fx. Entonces mire, ¿qué me está diciendo cada componente del momento de fuerza? Entonces esta me está diciendo cuál es la tendencia de la fuerza F a hacer rotar el cuerpo en X, en el eje X, ¿cierto? Tendencia de la fuerza a hacer rotar el cuerpo en el eje Y, alrededor del eje Y. Tendencia de la fuerza a hacer rotar el cuerpo alrededor del eje Z. Cada una me da una tendencia. Un caso particular. Si el cuerpo está rotando en el plano, o sea, si esto es Y, esto es X y el cuerpo está rotando acá, ¿cierto? O sea, el vector posición no tiene sino componentes X en Y más Y en J, y la fuerza solo tiene componentes F sub X en Y más F sub Y en J. ¿Listo? Eso es un caso particular. Cuando el cuerpo está rotando en el plano, entonces desaparece ¿quién? Desaparece F sub Z y Z, F sub Z, y solamente queda esto. El momento de fuerzas es X F sub Y menos Y F sub X en K. Listo. Este es el momento de fuerza cuando el cuerpo rota en el plano. Cuerpo rota en el plano. Importante esto. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver que esto me está dando una ecuación de transmisibilidad de la fuerza. Esta es la ecuación que me dice que la fuerza se transmite a través de una línea de acción. ¿Listo? A través de una línea de acción. Profe, Sí. ¿me puedes explicar por qué por K? O sea, porque, o sea, es claro que ahí en la ecuación pues se queda que es XFY menos YFX, pero ¿por qué por K si no estamos, o sea, no se tendría que anular eso? Porque es que
no tenemos el componente, el cuerpo no se está desplazando está rotando en el plano, ¿cierto? Está rotando en el plano. Entonces, bueno, pensemos en esto, antes de ir allá. Cuando yo defino el momento como R cruz F, ¿qué estoy diciendo? Que M es perpendicular a R y a F. ¿Listo? Recuerden que el producto cruz de dos vectores es un vector que me da perpendicular a los dos. Entonces M es perpendicular a R y a F. ¿Listo? A R y a F. Ahora, si yo me vengo acá, se anulan todas estas componentes cuando el cuerpo está rotando en dos dimensiones. Entonces M sub 0 debe ser un vector que es perpendicular a R y a F. Como R está en el plano XY y F también, entonces M sub 0 tiene la dirección ya sea de K o de menos K. ¿Sí? Por eso está en la dirección de K. ¿Sí? De K o de menos K, que es lo que vamos a ver ya. ¿Cómo define uno la dirección? ¿Cómo define uno la dirección del momento de fuerza? ¿Sí? Profe, ven ahí un momento. Entonces la dirección del momento de fuerza la va a dar la regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. ¿Qué va a ser la regla de la mano derecha? Entonces pensemos en un cuerpo. Sólido S. ¿Sí? Estamos aplicando una fuerza K. Listo, una fuerza K. ¿Cómo voy a calcular la dirección del torque? Recuerden que el torque es, o el momento de fuerza va a ser respecto a O, es R cruz F. Ojo, entonces ¿cómo voy a aplicar la regla de la mano derecha? Hay dos maneras. Una, voy desde R hasta F siguiendo el menor ángulo. Ojo, voy desde R hasta F siguiendo el menor ángulo posible entre R y F. Y esa dirección me da el sentido de rotación. ¿Listo? Entonces voy desde R hasta F. Mire que hay dos ángulos. Uno es este y otro es este. Este es el más pequeño, ¿cierto? Entonces voy desde R, lo prolongo hasta F siguiendo el menor ángulo y eso me da el sentido de rotación. ¿Hacia dónde está rotando el cuerpo? ¿En sentido qué? ¿Horario o antihorario? Así, ¿cierto? horario. En sentido horario. Entonces vamos a decir que está rotando en sentido horario positivo, ¿cierto? Voy desde R hasta F, ¿cierto? Ahora si la fuerza está aplicada de otra manera, no sé, puede ser así. Entonces ahí puedo aplicar lo que se llama la regla de la mano derecha. Me paro en R, ¿cierto? Y voy desde R hasta F y hacia donde apunte mi pulgar, esa es la dirección del momento, ¿sí? Hacia donde apunte mi pulgar, o sea que en este caso el cuerpo está rotando en sentido antihorario, ¿sí? Y el momento está en la dirección perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces con esa reglita encuentro la dirección de rotación.
Vamos a hablar ahora de lo que es el brazo. Brazo. Definición del momento en función del brazo. Entonces, volvamos a la grafiquita, ¿cierto? Consideremos aquí un punto O, aquí un punto R. Vamos a suponer que yo aplico una fuerza F y aquí está mi vector posición. Listo. Y ya sé entonces que mi momento de fuerza es momento de fuerza respecto a O es R cruz F. Listo. Y que su magnitud, la magnitud del momento es la magnitud de R por la magnitud de F por el seno entre R y F. Listo. ¿Quién es el seno entre R y F? Entonces, mire, voy a prolongar R, prolongo, este es teta, y voy a prolongar la fuerza. Prolongo la fuerza. Esto es punteado, muchachos, dibújenlo en sus cuadernos punteado. Y la distancia que hay del centro de rotación a la fuerza la voy a llamar B. ¿Sí? B. Bueno, dibújenla bien, punteado y derechita, ¿cierto? Porque estoy prolongando la fuerza. Este angulito acá es teta. Entonces aplico aquí trigonometría. El seno de teta es cateto opuesto sobre la hipotenusa y la hipotenusa de la magnitud de R. ¿Sí? Por lo tanto, B es igual a R por el seno de teta. ¿Sí? ¿Y quién es teta? Teta vemos que es el ángulo entre R y F, ¿cierto? Teta es el ángulo entre R y F. Por lo tanto, la magnitud del momento yo la puedo escribir de esta manera: R seno de teta, esto es la magnitud de F, y R seno de teta es el brazo. ¿Sí? El brazo. Muy importante entonces. ¿El brazo qué es? Es la distancia que hay del centro de rotación. Ojo, la distancia que hay del centro de rotación a la fuerza o a su prolongación. La distancia de rotación que hay a la fuerza o a su prolongación. ¿Sí? Para una fuerza fija, el torque es más grande si su brazo es más grande, ¿sí? Por eso, el ejemplo más sencillo es el de la puerta. ¿Dónde hago rotar más fácil la puerta? Si la empujo cerca de las bisagras o lejos de las bisagras. ¿Qué dice? Lejos, ¿cierto? ¿Por qué? El término de esta definición. ¿Por qué? Porque está más alejado del centro de rotación. O sea, porque el brazo es mayor, el brazo es más grande, ¿cierto? Sería la distancia que hay desde las bisagras hacia el punto donde yo aplico la fuerza. Si yo la aplico muy pegado a la puerta, pues tendría que, o sea, se me va a dificultar mucho más poder abrirla. Exactamente. Claro, y también que nos dice esta magnitud. ¿Cómo fue lo que tú nos dijo ahorita del brazo? ¿Cómo? Es la distancia, que el brazo, profe. El brazo es la distancia que hay
del centro de rotación a la fuerza o a su prolongación. A la fuerza o a su prolongación, listo. A la fuerza o a su prolongación. Profe, pues con el ejemplo de la puerta, la única forma que podríamos pues, darle solución o contrarrestar el problema sería que aplicáramos una fuerza lo suficiente, o sea, mucho mayor para que pues, no se le presenten inconvenientes si estamos muy cerca al centro de masa. Por eso estoy fijando F, para poder ver la rotación en términos del brazo. Fijo F, ¿cierto? Fijar F es que si yo aplico una fuerza cerca de las bisagras y esa misma fuerza la aplico más lejos, entonces, ¿cuál en esas dos situaciones, qué es lo que hace que rote más fácil la puerta? Es que el brazo es más grande, ¿cierto? Muy bien. Pues, otro ejemplo muy aplicado también es esos molinos que son empujados por animales o por bestias, que tienen varios brazos, tienen varios bracitos. Entonces, como tienen dos, entonces utilizan dos animales o un animal. Si el animal está muy cerca al centro de rotación, entonces la fuerza que tiene que aplicar el animal va a ser mucho mayor. Pero si está más alejado del centro de rotación, entonces la fuerza que tiene que aplicar pues va a ser mucho menor o va a ser menos el esfuerzo. Ok. Esta ecuación también que nos dice que la fuerza se transmite a través de una línea de acción. Mire que si la fuerza está aquí, entonces es lo mismo, el brazo es lo mismo. Listo. O sea, la fuerza tiene una línea de transmisión, principio de transmisibilidad, una línea de acción. Sobre toda esta línea de acción, el torque es el mismo, la tendencia a hacer rotar el cuerpo es la misma. Muy importante eso, ojo. La fuerza no solamente está actuando en este punto, sino que se traslada sobre toda una línea de acción, principio de transmisibilidad. Muy bien, vamos a terminar con un ejemplito, con un ejemplo. Muy sencillo el ejemplo, pero es muy ilustrativo. Vamos a considerar una varilla homogénea, ¿sí? Varilla homogénea. ¿Qué significa que es homogénea? Que el centro de masa va a coincidir con el centro de gravedad. ¿Listo? Centro de masa va a coincidir con el centro de gravedad. Y voy a aplicar una fuerza así. Una fuerza así sobre la varilla. Lo que quiero es, aquí está el punto de rotación, este es el centro de masa, ¿cierto? Entonces lo que quiero es calcular el torque respecto a O, calcular el momento respecto a O, utilizando la definición o sea que M sub 0 es igual a R cruz F y utilizando la noción de brazo. Utilizando la noción de brazo.
Eso respecto a O. Y vamos a hacer lo mismo respecto al centro de masa. De nuevo, como es homogénea, entonces el centro de masa coincide con el centro de gravedad. Listo. Y vamos a decir que la varilla tiene una longitud L. Esto es un ángulo que lo voy a llamar Φ. Listo. Listo, entonces escucho cómo calculo el torque aplicando la definición. ¿Qué necesito? Necesito a R y necesito a F. ¿Quién es R en este caso? ¿R quién es? ¿R quién es? R no es L, profe. ¿Cómo? L. ¿R quién es? L. R es L. L, ya. L así, ya. No, Recuerden que R en dos dimensiones es ¿quién? R es X en Y más Y en J. Como este es el punto donde está aplicado la fuerza, entonces yo sé que coseno de Φ es ¿quién? Coseno de Φ es coseno por Y por... No, X cateto adyacente sobre L. ¿Sí? L es esto. ¿Estamos? Por lo tanto, X es L. Sí, entonces L es coseno, L coseno de Φ más L seno de Φ, ¿no? Y Y es L seno de Φ. Por lo tanto, R es igual a L coseno de Φ en Y más L seno de Φ en J. ¿Sí? Esa es R. Ahora, ¿quién es F? ¿Quién es F? ¿Quién es F? F tendríamos que prolongar un poquitico profe allá para sacarlo. F está aplicado, es simplemente F en J. F es F en J. Entonces, si quiero calcular el torque, ¿cuánto es R cruz F? R cruz F es quién, entonces hago el determinante, ¿cierto? Hago el determinante aquí tengo, bueno, o no hay necesidad de hacer el determinante en este caso, ¿cierto? Pero ahí no se está moviendo en dos dimensiones, ¿no? Ahí se está moviendo en dos dimensiones, sí. Una vez que sacamos ahora que sería X por F. Sí, también la puedes aplicar, sí, claro, sí. También lo puedes hacer así. ¿Quién es entonces R cruz F? Entonces va a ser R es ¿quién? R es L coseno de Φ en Y más L seno de Φ en J cruz F en J. Listo. Olvídense de esto aquí, olvídense de esto. Yo sé que J cruz I, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da J cruz I? J cruz I, ¿cuánto me da? 0. No es pronto. I cruz J, ¿cuánto me da? I cruz J. I cruz J, ¿cuánto me da? 0, profe. No. Es el producto cruz, recuerde, I cruz J le da K. Recuerde, es el producto I cruz J le da K. I cruz J le da K. ¿Cuánto le da J cruz J? 0. O sea que este R cruz F le dio lo siguiente, le dio
F, L, coseno de phi en K. Ese es el momento, ¿sí? Este es el momento respecto a, ¿sí? Muy bien. Ahora si quiero alguna pregunta hasta acá. Caucasia, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno. Si quiero utilizar la noción de brazo, entonces lo que necesito es calcular el brazo. ¿Cómo calculo el brazo? ¿Cómo calculo el brazo, muchachos? No sería lo que halló L por el seno del ángulo, ¿no? ¿Cómo calculo el brazo? Entonces yo sé que el momento es F, B. ¿Cuál es el brazo acá, muchachos? ¿Cuál es el brazo? El brazo. Caucasia, el brazo. ¿Qué es lo que es el brazo? ¿Cuál sería la distancia entre el eje de rotación, pues, y la cosa? Sí. O sea, ¿cuánto vale el brazo? Profe, el brazo no es igual a poner L por el seno de phi, pues por el seno de... Puerto de Río, ¿cuál es el brazo ahí? Simplemente ya tenemos AM sub O, ¿cierto? La magnitud, que fue la que acabamos de encontrar, ¿cierto? No, eso, ojo, estamos haciendo el ejercicio por dos pasos distintos. ¿Cuál es el brazo ahí? No es que voy a utilizar lo que hice en el punto A, sino aquí lo voy a calcular de otra manera. ¿Cuál es el brazo? ¿Cuál es el brazo ahí? Profe, una componente de X. Te recuerden, ojo, recuerden, el brazo es la distancia que hay del centro de rotación a la fuerza o a su prolongación. Entonces prolongo la fuerza, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia que hay? Esta, ve aquí, esto es el brazo. O sea que el brazo es coseno de phi es igual a B sobre L. Por lo tanto, B es L coseno de phi. Ese es el brazo. La distancia que hay del centro de rotación a la fuerza o a su prolongación. ¿Cuál es la distancia? Este pedacito. Esto aquí es perpendicular, ¿cierto? Ese es el brazo. ¿Cómo encuentro la dirección del torque? Utilizando la regla de la mano derecha. ¿Hacia dónde rota ahí la varilla? ¿Hacia dónde rota la varilla? Regla de la mano derecha. Pongo la mano en el vector posición y voy de R a F, ¿cierto? De R a F. O sea que el torque sale perpendicular a la hoja. ¿Listo? Por lo tanto, M como vector lo puedo escribir FB, ya sé que FB es F L coseno de phi. ¿En qué dirección? En K. ¿Qué podemos ver? Que es el mismo resultado que se obtuvo con la definición de torque. Listo, el mismo resultado. ¿Qué pasa si quiero calcular el torque no respecto a O sino respecto a C? ¿Qué hago?
Ya no voy a hacer el mismo ejercicio, pero ya mi punto de rotación no va a ser O, sino C, el centro de masa. Como es una varilla homogénea, entonces esto vale L medios. Y de acá hasta acá también vale L medios. ¿Sí? L medios, L medios. Entonces, si quiero calcular el torque, el momento respecto a C, ¿cómo hago? El torque de esta fuerza, ¿cierto? De esta fuerza. Entonces lo que hago es, ¿cuál es el vector posición de este punto respecto a C? ¿Cuál es? Si quieren trazo aquí un conjunto de... Que sería coseno de L medios más seno de L medios. Este angulito es el mismo phi, ¿cierto? Sí, señor. Entonces el vector posición en ese caso de R, el vector posición es ¿cuál? Es L medios seno de phi en I más L medios y hacen ya lo mismo, ¿cierto? Hacen ya lo mismo. Muy bien, muchachos, entonces dejemos ahí por hoy. Voy a listar entonces el viaje. ¿Cómo? Deje la hojita en la que estaba trabajando. Porque no. Y entonces listo, Caucasia. Listo. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces que descansen, que estudien mucho. Recuerden que el miércoles es el examen. Listo. Miércoles examen. Tercer examen. Entonces estudien bastante. Puerto de Río. Entonces, Puerto de Río. Sí. Profe, Sí. sí, haga. No lo estoy viendo. Pues miércoles el examen. Bueno, Lo esperamos. el miércoles el examen y mañana nos vemos allá entonces. Listo. Si Dios quiere, profe. Dios mediante. Borra rápido ahí para estar en el hospital, que le manden las cosas ahí y o de una vez que las manden a la estación Caribe, a que llegue más rápido. ¿Cómo? Porque lo cogen en serio. Ya me toca el de qué horas, el de las 8, no, Le toca 7:30, profe. 7:30. 7:30.